Muy buenas noches a todos. Gracias por unirse esta noche. Esta es nuestra segunda sesión de El Huerto Urbano. Em, Hoy día tenemos una presentación por la doctora Claudia Gil Arroyo, pero me dan un momento porque estoy tratando de mover mi pantalla. Um, ok, ahora se me desapareció mi pantalla. Ok, pueden ver el segundo. Oh, no creo que están transmitiendo. No. ¿No? Hmm, ok. Un momento todos. Ok, aquí está. Bueno, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Estamos en la segunda sesión del Huerto Urbano. La doctora Claudia Gil Arroyo va a comenzar su presentación, pero antes de empezar la presentación, solo quería agradecer a nuestros colaboradores, a CATA, el Comité de Apoyo de Trabajadores Agrícolas, que ellos están transmitiendo en vivo a Facebook Live, donde va a vivir esta grabación y esperamos también tenerlo en YouTube en otra ocasión. También a Kushimuyu, a Down Bottom Farms, del Ironbound Community Corporation y también algunos colaboradores de la Universidad de Rutgers. Y creo que también tenemos a muchos miembros de New Labor que la vez pasada no los había mencionado, pero gracias a todos por inscribirse a este programa y espero que se sigan uniendo. Eh, ups. Ok, bien rapidito tenemos darle las gracias a nuestros sponsors, que es el John and Ann Gerwig Directors Fund. Algunas etiquetas para el Zoom. Por ahora, si es que no pueden encender su micrófono, es porque ha sido silenciado solo durante la presentación para poder tener la grabación clara para todos. Y ya una vez que terminemos la grabación, vamos a pausarlo y de ahí vamos a poder abrir los micrófonos donde todo el mundo puede hacer preguntas. Pero mientras tanto, si desean, pueden encender su cámara. Las preguntas y respuestas lo vamos a hacer durante la sesión aquí. Entonces ahí pueden escribir las preguntas en el chat. Si es que yo sé la respuesta, yo les voy a ir escribiendo. Si no, también les voy a preguntar a la doctora Claudia. Entonces ahí pueden usar el chat para durante toda la reunión y también si pueden escribir su número y de dónde se están uniendo, que estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes aquí por ahora. This meeting is Em, being recorded. y también, y también queríamos decirles que si pueden, asegurar que su nombre esté correcto, porque algunos los nombres aparecen como Zoom User o iPhone, entonces queremos ver quién se está uniendo. Si pueden, aquí lo que pueden hacer es ver donde lista de participantes y aquí nomás cuando oprimen seleccionan en esos estas tres dots aquí abajo pueden escribir rename y ahí pueden escribir su nombre correcto. Entonces ya habíamos dicho que esta sesión está siendo grabada. Finalmente, oh no, esto es lo que voy a compartir al final sobre los recursos de Zoom. Entonces voy a dejar de compartir por ahora y vamos a dejar que Claudia pueda compartir su pantalla donde va a hablar sobre germinación. Y para recordarles a todos, nosotros somos de la extensión agrícola de Rutgers, de la Universidad de Rutgers, y ahí de ahí te estamos transmitiendo este programa. ¿Puedes compartir, Clau? Ujú. Ok. Cualquier pregunta me hacen aquí en el chat. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Como les mencionó Claudia, yo también soy Claudia Gil Arroyo. Soy agente de Agricultura y Recursos Naturales para el condado de Cape May con la Oficina de Extensión Cooperativa de Rutgers. Y hoy vamos a hablar de empezar a cultivar hortalizas de estaciones frías y cálidas a partir de semillas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo más básico, que es la semilla, ¿no? La semilla en sí, em, cuando es colocada en un ambiente que es bueno, digamos que tiene las condiciones adecuadas, es que se puede pasar al proceso de germinación y de ahí van a ser una planta nueva, ¿no? Em, no sé si este video de acá está funcionando. Déjenme un segundito. Debería. Em, Sí se ve.
¿Se ve? Ujú. Oh, No, está no. pausado ahorita. Sí, no sé por qué. Bueno, pero básicamente la semilla es un óvulo ya maduro, pero es como una planta en estado latente, ¿no? Está dormida, digamos, ¿no? Em, y es una manera de mantener, digamos, que la planta en pausa pero viva, ¿no? Hasta el momento que esté lista para ser sembrada y empieza el proceso de germinación y es donde la planta ya empieza a crecer, empieza a botar raíces y es más o menos de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Cómo pueden empezar con ese proceso. em, adelantándonos un poquito a la temporada un poco más cálida, perdón, me estoy perdiendo la voz. Eh, Sé que el clima ha estado como que algunos días un poco mejor, un poco más cálido de lo normal, pero por favor no se confíen. No es momento todavía de plantar semillas afuera, porque las temperaturas aún están como que subiendo y bajando y todavía hay riesgo de helada y eso inmediatamente va a matar a sus plantas. Entonces, es el momento ideal para empezar a plantar esas semillas dentro de casa donde tengan un poco más de control sobre el ambiente. Em, y bueno, de eso les voy a dar un par de detalles más en un momento, pero solo para que lo tengan en cuenta. No se emocionen con el par de días de calor. Seamos un poquito pacientes antes de sacar a las plantitas para que puedan sobrevivir. Ok, entonces la semilla en sí tiene tres partes principales. Piensen en la cubierta, que es esta cascarita o capa exterior, que es la que protege a la semilla. El embrión es la nueva planta en estado latente, es la parte más pequeñita de la semilla, pero es digamos que la más importante. Y lo que llaman el endospermo, que es el alimento o esa reserva que va a recibir este embrión, que va a permitir que este embrión crezca, ¿no? Y empiece a convertirse en una planta, ¿no? Ahora, las semillas por sí solas no van a germinar, ¿no? Necesitan de un ambiente apropiado, necesitan de las condiciones adecuadas. Y hay cuatro factores en el ambiente que son básicos y que pueden tener efecto en la germinación, ¿no? Los cuales son el agua, el oxígeno, la luz y la temperatura. Ahora, el primer paso siempre va a ser el agua, ¿no? Que es, digamos que lo más importante y sabemos que las plantas necesitan absorber agua. Entonces, por eso es que tengan un suministro continuo y adecuado de agua es sumamente importante para que realmente pueda pasar por ese proceso de germinación, ¿no? Eh, Incluso cuando ya empezó la germinación, si pasa por un periodo seco en donde la planta no tiene acceso al agua, este embrión puede terminar muriendo, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta, tampoco irnos al otro extremo, porque el exceso de agua tampoco es bueno para las semillas y para el proceso de germinación, porque digamos que ahogamos un poco la planta y puede causar que se pudra, ¿no? Esas raíces que recién están empezando a formarse y también va a eventualmente matar a la planta, ¿no? Y por supuesto, el agua, digamos que también va a ser absorbida por la planta, pero también por el medio de crecimiento que utilicemos, ¿no? Sea tierra directa de nuestro jardín, o sea, una mezcla que compramos en una tienda o garden center, pero también se va a valer mucho de las características de este medio de crecimiento para absorber más o menos agua, ¿no? Mi PowerPoint está un poco raro, perdonen. Está funcionando raro. Em, Ahora, los medios de crecimiento vienen a ser el sustrato que nosotros vamos a utilizar en donde vamos a colocar estas semillas para que puedan empezar a germinar. Entonces, también necesita cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Las semillas por sí solas no van a crecer en cualquier medio de crecimiento. Tiene que ser un sustrato que sea poroso, que sea suelto, que sea liviano y que tenga estructura. Es decir, que pueda retener un poco de humedad, pero que a la vez permita que se drene toda esa humedad y que sea ventilado, ¿no? Y siempre tenemos que asegurarnos de que sea inerte, de que sea estéril y de que esté libre de cualquier tipo de insecto, cualquier tipo de patógeno, de enfermedad, ¿no? O incluso que también, sobre todo si pensamos en utilizar tierra de nuestro jardín,
asegurarnos de que esa tierra realmente sea fértil, ¿no? Que pueda ser propicio de que esa semilla pueda crecer, porque no todos los suelos y no todas las tierras eh, cumplen con esas características, ¿no? Entonces, si van a utilizar tierra que ya tienen en su jardín o que ya tienen disponible, sí es importante que o hagan una prueba de suelos para asegurarse de que realmente es fértil y de que no tiene patógenos o lo más recomendable en realidad es que adquieran ese sustrato, ¿no? O sea, y hay distintos tipos que puedan comprar en diferentes lugares, pero que les va a dar esa garantía de que sea estéril, de que esté libre de cualquier insecto, de cualquier enfermedad. Ahora, existen muchas, perdón, existen mezclas comerciales ya prehechas que ya vienen envasadas, que no necesariamente tienen tierra por sí misma, ¿no? Que contienen otro tipo de materiales y que dependiendo del tipo de planta, a veces también son más o menos apropiados para diferentes tipos de plantas, ¿no? Y además, y muy importante es que son estériles, ¿no? Es decir, que están libres de cualquier cosa que le pueda hacer daño a la planta. Entonces, tenemos medios o mezclas comerciales como el musgo de turba o la fibra de coco, la vermiculita o perlita, la cal. Y que por lo general tienen una baja cantidad de fertilizante, lo cual también es ideal, sobre todo si estamos hablando de cultivar hortalizas, ¿no? Y cosas que vamos a consumir, ¿no? Entonces, digamos que para evitar introducir cosas ajenas que de repente puedan causar algún tipo o que no sean muy afines, ¿no? Con el consumo. Ahora, si van a utilizar tierra directamente de su jardín, como les repito, no se los recomiendo porque puede tener insectos, puede llevar alguna mala hierba, ¿no? Alguna enfermedad que podría evitar que crezcan sanas sus plantas. Sin embargo, entiendo que de repente no es el caso de todo el mundo que tengan la posibilidad de comprar estas mezclas prehechas. Entonces, sí hay un proceso por el que pueden tratar, digamos, esa tierra que tienen disponible en su jardín para que pueda ser apta para poder plantar semillas, ¿no? Eh, Tiene que ser pasteurizada para poder eliminar estas plagas y semillas, ¿no? Y esta tierra, cuando es calentada a 180 grados, por lo mínimo durante 30 minutos, que es, digamos, que la temperatura ideal para que realmente se eliminen todo ese tipo de plagas y malezas y patógenos de la tierra. Pero al calentar la tierra, esta va a desprender un olor bastante fuerte, ¿no? Entonces, que ser un lugar, tiene que asegurarse de que haya ventilación o inmediatamente sacarla al aire libre. Para evitar esa contaminación, ¿no? Eso puede ser bastante fuerte y bastante desagradable. También se recomienda que las combinen con partes iguales de arena y de musgo de turba para un poco darle mejor estructura y mejor también drenaje y ventilación. Eh, y también, si es posible, agregar una cucharadita de cal agrícola por litro de mezcla para poder tener el pH adecuado. Y eso también, si van a usar la tierra directamente al jardín, eh, una prueba de suelos les va a dar también información acerca del nivel de pH, ¿no? Porque es súper importante eh, que tenga ese nivel ideal de pH, porque nuevamente, si no, si es muy ácido o si su acidez es muy baja, también va a afectar la capacidad de la planta de poder crecer. Luego tenemos el otro factor ambiental súper importante que es la luz. Una vez que las plántulas empiezan a emerger, o sea, de la semilla que se empieza a abrir y empieza a botar raíz y empieza a crecer, estas este inicio de la planta es lo que le llamamos la plántula. em, es importante que le demos muchísima luz, tanta luz como sea posible. La luz es un factor súper importante y realmente puede afectar la calidad de las plantas que ustedes estén cultivando y además qué tan sanas crezcan, ¿no? Entonces, si les es posible,
o dentro de lo posible se les recomienda que lo coloquen en una ventana que esté mirando al sur, ¿no? Eso va a asegurar de que pueda recibir la mayor cantidad de luz posible durante el día. También, si es que de repente están en un lugar donde no todos tenemos acceso a una ventana que dé cara al lado sur, lo que pueden hacer es usar luces suplementarias, ¿no? Usando lámparas fluorescentes sobre las plántulas, ¿no? Lo que llaman en inglés los grow lights, que estos van a poder darle a la planta realmente toda la luz que necesitan, ¿no? Eh, el promedio es de 14 horas con luz, 6 horas sin luz, que es el periodo que se le da descanso, o 12 horas con luz y 10 horas sin luz, ¿no? Siempre con un periodo de descanso. Y para las plántulas y esquejes son, no sé cómo explicarlo, cuando cortas un pedacito de una planta y empiezas a partir de ese pedacito a crecer una nueva, ese es el esqueje. Entonces, las plántulas y esquejes responden bien al espectro azul, ¿no? A las luces de espectro azul de 6.400 kilowatts aproximadamente, ¿no? El otro factor importante es la temperatura. Las semillas tienen una temperatura mínima, una temperatura máxima y una temperatura óptima a las que van a germinar. Esta va a variar por cultivo, pero siempre va a haber estas tres, digamos que límites en los cuales o es muy frío para que crezca o es muy caliente y siempre está esa temperatura ideal en la que el crecimiento va a ser el óptimo, ¿no? La regla general, pero les digo, varía por cultivo, pero la regla general es de entre 65 y 70 grados Fahrenheit, que vienen a ser 18 a 21 centígrados, o Celsius, perdón. eh, es el rango ideal, ¿no? Igual siempre verifiquen en el empaque o el sobre donde vienen sus semillas, siempre va a tener información acerca de la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lechuga tiene una temperatura mínima un poco más baja porque no es tan sensible al frío como pueden ser otras plantas, ¿no? Entonces tiene una temperatura mínima de 40 grados, una óptima de 70 y una máxima de 75. Tampoco le encanta el demasiado calor, ¿no? Eso también la estresa y puede que no crezca adecuadamente. Para monitorear la temperatura, sí se les recomienda que tengan un termómetro de suelo. eh, Sobre todo porque digamos que al ojo no siempre es posible determinar la temperatura, entonces es mejor que tengan a la mano un termómetro de suelo para que puedan monitorear ¿no? De manera continua y asegurarse de que el suelo realmente esté a la temperatura necesaria para que sus plantas continúen creciendo sanas, ¿no? Eh, También, si es que de repente están en un lugar que es muy frío, donde las temperaturas suelen ser un poco más bajas, existen elementos como las esteras térmicas o de calefacción, que son estos heat mats que se pueden colocar debajo de los contenedores donde tienen las plántulas, y estas les van a permitir subir la temperatura y mantener esa temperatura óptima que les menciono, que es la temperatura en la que la planta está más feliz y por lo tanto va a crecer mejor, ¿no? Ahora, en términos de bandejas de propagación y tiestos, ¿no? Las bandejas de propagación, como las ven en esa figura de acá, son estas bandejas que son poco profundas y que normalmente no es la de la foto exactamente, pero que tienen pequeñas celdas, ¿no? En donde van a poder plantar probablemente una o no más de un par de semillas, dependiendo de la planta, este, para que puedan empezar a cultivar para que puedan empezar a crecer estas plántulas, ¿no? Pero estas bandejas de propagación, digamos que son una de las maneras más fáciles o más convenientes, digamos, para poder empezar con las semillas, sobre todo si la estamos empezando adentro, ¿no? Son fáciles de mover, son fáciles de manipular, no son pesadas y tienen drenaje, tienen orificios que van a permitir, ¿no? Que la humedad se vaya, digamos, que no se pudra esa planta y también va a permitir que tenga mejor ventilación. Entonces son fáciles de rellenar con cualquier tipo de medio de crecimiento, cualquier sustrato que sea el que ustedes opten por utilizar, y van a maximizar el número de plantas que ustedes pueden producir por pie cuadrado. Y esto es especialmente importante si tienen espacio reducido, ¿no? Entonces, digamos que son recomendables porque, como les digo, son fáciles de manipular, se pueden reutilizar siempre y cuando se esterilicen, lávelas bien, limpieslas bien después de utilizarlas.
porque nunca sabemos qué enfermedades o qué plagas pueden estar ahí escondidas entre la tierra si es que la queremos volver a utilizar, ¿no? Entonces siempre deben esterilizarlas antes de volverlas a utilizar. Ahora, son bastante duraderas porque pueden ser almacenadas fuera de la luz solar directa, y algunas incluso son biodegradables, es decir, que pueden ser sembradas directamente una vez que ya tienen su plántula y que el clima ya mejora, pueden llevar directamente estas celdas biodegradables y plantarlas en la tierra, ¿no? Y también existen los bloques de suelo que son los que están en la imagen superior, que no sé si pueden ver que hay una especie no le quiero decir maquinita porque no es como una maquinita, es como una herramienta, ¿no? Con la que pueden cortar que, con la que pueden cortar bloques, ¿no? De suelo o de sustrato y que les va a dar como que el tamaño ideal para estas pequeñas plántulas. Ahora, para preparar un semillero no es cuestión de simplemente poner la tierra y tirar la semilla, ¿no? Ya quisiéramos que fuera así de fácil, sino que es importante que llenemos la bandeja, o mejor dicho, que utilicemos cualquier sea el sustrato que van a utilizar, que lo mezclen primero con un poco de agua, es decir, que lo humedezcan un poco y dejen que se asiente un poco antes de colocarlo dentro de las bandejas, ¿no? Es importante de que siempre coloquen las semillas a la profundidad que sea sugerida en en el empaque. Algunas semillas crecen mejor más cerca de la superficie, otras necesitan un poquito más de profundidad o de oscuridad porque no necesitan tanta luz, ¿no? Entonces sí, es súper importante que lean con detenimiento el empaque en el que vienen sus semillas. Bueno, la mayoría vamos a cubrirlas con una pequeña cantidad de sustrato. Hay algunas que no necesitan ser cubiertas, pero son contados ejemplos. Y luego van a presionar ligeramente, o sea, solamente ponen la semilla, tapan con un poquito de sustrato y presionan un poquito solamente para maximizar el contacto entre la semilla y este sustrato, ¿no? Este medio de crecimiento, pero no al punto de apretarlo o de querer sobrellenar, digamos, la celda, porque eso va a compactar demasiado la tierra y eso va a evitar que haya ventilación y puede ocasionar problemas de crecimiento de la planta, ¿no? Luego de que ya han colocado este sustrato, ya lo taparon, es recomendable que rieguen con un atomizador de mano. Eviten usar un chorro directo de agua, porque sobre todo un chorro fuerte, porque este puede mover o sacar la semilla de la selva o destaparla, y esto va a evitar que las plantas crezcan como deben crecer, ¿no? Ahora, una alternativa a si es que no tienen un atomizador o prefieren utilizar un atomizador es colocar una bandeja con agua debajo del semillero, y de esa manera lo riegan. En realidad no es riego, es absorción, pero absorbe el sustrato y la planta va a absorber el agua de abajo hacia arriba, ¿no? Y siempre recuerden de etiquetar las bandejas utilizando un marcador que sea resistente al agua, pongan el nombre de lo que están cultivando y pongan la fecha, ¿no? Para que puedan llevar el récord o contar los días, ¿no? Que son necesarios hasta el momento en que puedan ya cosechar la planta, y sobre todo para a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que de repente no pones el nombre y no sabes que te olvidas o te confundes y no sabes y tienes que esperar hasta que la planta ya esté madura para saber exactamente qué es, ¿no? Entonces, asegúrense utilizando estas etiquetas, con el nombre y sobre todo la fecha para que lleven un mejor control, ¿no? Em, Acá hay un video que es básicamente lo que les acabo de explicar, pero por si acaso queda un poco más claro, ¿no? Pero es la preparación del semillero. Ven estas bandejas. eh, lo que primero hay que hacer es humedecer, como les dije, el medio de crecimiento y mezclar bien. Mézclenlo súper bien, humedezcan bien esa tierra, que no, en un sustrato seco va a ser muy difícil que la planta crezca. Entonces siempre es necesario humedecer y mezclar bien ese sustrato. Y una vez que ya está bien mezclado y bien humedecido, no ahoguen el sustrato, pero sí suficiente agua como para que este esté humedecido, vean, ¿no? Más o menos que se pueda compactar en la mano. Ahí lo van a pasar a las celdas de crecimiento en estas bandejas de propagación, ¿no?
Y simplemente es rellenarlas nuevamente sin presionar mucho, sin compactar demasiado la tierra o el sustrato dentro de las celdas, ¿no? Las distribuyen bien en todas las celdas de propagación. Ven ¿cómo se dice eso? Como asentar, pero sin compactar, ¿no? eh, para asegurarnos de que hay la cantidad de, digamos que adecuada de sustrato en cada una de las celdas. Después hacen un pequeño agujero en cada una de ellas, que es donde van a colocar las semillas, y luego van a proceder a poner las semillas en cada una de las celdas, ¿no? Ahora, esto también va a depender del cultivo y también esta información va a estar detallada en el empaque de las semillas, ¿no? Por ahí que algunas te dicen que solo pongas una porque es una planta relativamente grande, otras te dirán que pongas un par, eh, eh, pero siempre es importante seguir esas indicaciones, ¿no? Asegurarnos de poner en todas y de ahí, como van a ver, ahora agregan un poco más de sustrato y cubren estas semillas que acaban de colocar en esos agujeros que realizaron en cada una de las celdas. Y nuevamente, como les digo, asentar un poco sin compactar el sustrato, sin apretar, digamos que con mucha fuerza, solo lo suficiente para que exista un buen contacto entre el sustrato y la semilla. Ahí está, como les decía, la etiqueta con el nombre de la planta y la fecha. Y finalmente pueden colocar esas bandejas de propagación, ¿no? Donde vayan a utilizarlas en un lugar iluminado y de ahí utilizan estos atomizadores para humedecer una vez más las semillas, ¿no? Para darles, digamos que todas las chances posibles. Y luego las cubren. Nuevamente esto es para mantener la humedad, pero esas tapas también tienen ventilación, ¿no? No es que van a ahogar a la planta, pero sino que eh, logran o promueven que se mantenga esa humedad que necesita la semilla para poder germinar. Uy. Ahora, también existen unas celdas prefabricadas que se llaman pea pellets, que acá hay otro video que les voy a enseñar, eh, que son similares a las bandejas de propagación, como ahí van a ver en el video. Uy, no sé por qué está en cámara lenta. Ven que son como unos pequeños discos, esos los ponen en una bandeja, ¿no? En una sola capa, digamos, y de ahí llenan la bandeja con agua. Entonces, estos pit pellets van a ir absorbiendo el agua y en lo que absorben el agua se van a ir expandiendo. Y ahí digamos, es la manera de preparar estas celdas prefabricadas que ya por sí mismas ustedes las van a poder plantar directamente en la tierra una vez que esa plántula ya esté fuerte, ¿no? Ya esté, como les dicen, endurecida. Pero van a ver cómo progresivamente van absorbiendo el agua hasta que ya se expanden totalmente y ya están listas para poder colocar las semillas, ¿no? Entonces, una vez ya están expandidas, colocan las semillas en cada una de ellas, así como ven en el video. Ven que estas semillas son mucho más grandes si solo pone una, va a depender del cultivo, y de ahí lo cubren con el mismo material de la celda, no, no es necesario que traigan sustrato de otro lado o tengan sustrato adicional, con el mismo sustrato que está dentro de estas celdas prefabricadas, cubren la semilla y ya con eso están listas para que las semillas puedan empezar a germinar. Ahora, una vez que las plántulas han empezado o mejor dicho, que las plántulas empiezan a aparecer, es decir, que esta semilla empieza a germinar,
Eh, Como ven en esa, no, no sé si se ve bien esta imagen, de repente la he puesto muy pequeña, pero van a poder ver lo que le llaman el cotiledón, ¿no? O este primer crecimiento de la planta, ¿no? Eh, que se va a convertir como en el primer par de hojas de esta plantita, de esta plántula. Y el segundo crecimiento es lo que le llaman la hoja verdadera, que es la que más se va a asemejar a cómo la planta se va a ver ya de adulta, ¿no? Entonces es importante que sepan la distinción entre ese cotiledón y la hoja verdadera, porque cuando entresacan las plántulas, es decir, cuando empiezan a separar las plantitas dentro de cada una de las cédulas, eh, perdón, de las celdas, es importante que se guíen de esas hojas verdaderas, ¿no? El entresacado de las plántulas es bastante común, se utiliza para garantizar que haya el espacio adecuado entre plantas, porque a veces crecen más de una en una celda, entonces van a competir por el agua, por la luz, por el espacio, y no van a crecer como deberían, ¿no? Entonces, entresacando las plantas o separándolas o cortándolas de alguna manera, podemos asegurarnos de que cada planta tenga lo que realmente necesita. Eh, a veces es necesario eliminar o dejar de lado la más débil, la más pequeña, la que realmente no está prosperando, digamos, en las condiciones, y a veces simplemente separarlas y buscar un lugar adicional, ¿no? Para poder realizar este proceso de entresacado, deben asegurarse de que las plántulas tengan entre 2 a 4 hojas verdaderas para poder realizarlo. Si es que todavía está en la etapa del cotiledón, no las toquen, porque es probable de que todavía no están lo suficientemente fuertes, digamos, para poder realizar este proceso y corren el riesgo de que las maten, ¿no? Pero siempre si tienen que decidir entre dos plantas, digamos, entre múltiples plántulas dentro de una misma celda, asegúrense de elegir la más fuerte, la más saludable, la que se ve mejor, porque esa es la que va a tener la mayor probabilidad de crecer de la manera adecuada, ¿no? Y entonces, si no realizan este proceso para entresacar las plántulas, lo más probable es que empiecen a competir por espacio, empiecen a competir por agua, empiecen a competir por luz, y ninguna al final va a crecer de la manera que debería, ¿no? Entonces, esta es una manera relativamente fácil de asegurarse de que todas sus plantas crezcan como deben, ¿no? Y acá también van a ver un videíto que les va a enseñar cómo se hace este proceso del trasplante y el entresacado, ¿no? Miren, ahí han crecido las plántulas. Cuando ya empiezan a emerger de las celdas y empiezan a ver que en algunas celdas hay múltiples plantitas. Ven que estas ya están grandes y se ven, el cotiledón es el primer brote, pero estas ya tienen hojas verdaderas, tienen 2, 3 crecimientos, y ven como en estas celdas hay múltiples plantas en cada celda, entonces eso va a evitar que la planta crezca como deba. Lo que acá están haciendo es trasladando a una celda más grande porque la planta ya está lo suficientemente grande y necesita más espacio para poder continuar creciendo. Y en algunos casos, como ven ahí, va a empezar a separar las plantas, ¿no? Va a empezar a separar cuando hay múltiples plantas para poder darle el espacio suficiente a cada una de ellas. Es simplemente hacer eso, no es un proceso sumamente complicado, y la verdad que les va a garantizar la mayor producción posible, sobre todo si están produciendo alimentos, y va a permitir tener plantas sanas, ¿no? Acá tienen otro ejemplo de cómo van a ir realizando este proceso de entresacado. Ven que ha encontrado una planta, una mini plantulita dentro de la misma celda. Entonces simplemente retiras esa planta porque es muy débil, es muy pequeña, y dejamos en la celda la que tiene más probabilidades de sobrevivir, ¿no? De que le vaya mejor. Siempre con mucho cuidado, recordemos que las plántulas son básicamente una planta bebé. Entonces sí es necesario que tengamos mucho cuidado con las raíces, mucho cuidado con los tallos, todavía son bastante delicadas y un poco frágiles. Entonces,
si bien no es un proceso súper complicado, sí hay que tener paciencia y tener un poco de cuidado, ¿no? Al empezar a separar las plantas. ¿Ven? Como separó dos de esa celda, coloca una en una celda y la otra o la descarta o busca un lugar adicional para esa, pero de esta manera van a asegurarse de que crezcan en las mejores condiciones posibles. Ahora, el trasplante, lo que vimos al principio de ese video, que fue que una vez que las plantas ya han, digamos que han maximizado el tamaño que deben tener para el tamaño de la celda, valga la redundancia, es necesario pasarlas a un lugar donde tengan más espacio y más recursos para crecer. Si todavía el clima no es el adecuado, la pueden trasladar a una bandeja de propagación que tenga mayor tamaño, ¿no? Pero también si es que ya el clima es el adecuado, la pueden trasladar a un contenedor, a una maceta, a la tierra directamente si es que tienen un jardín. Pero ese proceso de trasplante va a permitir que la raíz se pueda desarrollar mejor, ¿no? Porque no va a estar limitada por el espacio pequeño que tiene en la celda, ¿no? Y siempre es importante de que estas plántulas sean trasladadas a un sustrato o un medio de crecimiento que tenga mejor fertilidad, ¿no? Que les permita ser que les permita crecer mejor. Ahora, depende del tamaño de los semilleros o las bandejas de propagación con las que trabajen. Esto también va a determinar la rapidez con la que las plantas crecen, ¿no? Y cuánto tiempo desde el momento en que germinan hasta el momento que la cosechan va a pasar. Mientras menos espacio tengan, obviamente se van a demorar más, van a crecer más débiles, más pequeñas también. Entonces, el semillero o estas celdas que son bastante pequeñas, como han visto en los videos, típicamente solamente se mantienen las plantas hasta que desarrollen el primer par de hojas verdaderas. Y de ahí es recomendable que las trasplanten, ¿no? Como les indicaba, estas hojas verdaderas normalmente aparecen entre 3 a 6 semanas desde la germinación, así que tienen que monitorear de alguna manera el crecimiento de sus plantas para que puedan determinar el momento adecuado para hacer este trasplante. Siempre tener cuidado de no lastimar las raíces, siempre, perdón. Siempre presionar esta mezcla alrededor del tallo suavemente, siempre regando las plantas, asegurándonos de que tengan toda el agua, la humedad y la luz que necesitan. Y 3 semanas después de la siembra, es recomendable que apliquen un poco de fertilizante soluble, como un 20-20-20, aproximadamente 2 cucharaditas por galón de agua. eh, ¿No? Una vez a la semana y siempre etiquetar, ¿no? Mantengan siempre, es importante que mantengan un récord o un registro de cuándo están aplicando fertilizante, ¿no? Y cuándo están cosechando y cuándo están trasplantando, para que más o menos ustedes también van recolectando información que les va a servir en el futuro para saber exactamente cuándo deben, ¿no? realizar estos procesos, ¿no? El entresacado, el trasplante, el aplicar el fertilizante, etc., ¿no? Este, y este trasplante se recomienda obviamente hacer luego de este proceso que se le llama aclimatación con endurecimiento, ¿no? Es decir, esa plántula débil, débil y pequeñita y frágil ya tiene un poco más de fuerza, tiene un poco más de vigor, entonces no es tan débil y no se va a estresar tanto al ser cambiada de sitio, ¿no? Si la cambiamos muy temprano, si movemos esa planta muy temprano, corremos el riesgo de que estresemos mucho a la planta y esta muera eventualmente. Ahora, este proceso de trasplante tiene muchas ventajas, ¿no? Es obviamente más económico, les permite planificar la siembra, les permite seleccionar variedades que estén adaptadas a su zona,
¿no? Sobre todo les va a ayudar cuando tengan un espacio limitado para poder cultivar plantas, porque como han visto son celdas muy, muy pequeñitas y también los hace resistentes a enfermedades porque están como que aisladas una de la otra, ¿no? Entonces es más difícil de que se contagien entre ellas si es que por alguna razón entró un bichito a alguna de ellas o alguna enfermedad, no necesariamente todas se van a enfermar, ¿no? También todo este tema de empezar con un semillero les va a permitir empezar mucho más temprano, como les indicaba, ¿no? Si bien el clima todavía no es el ideal para poner las plantas afuera, eso no quiere decir que ustedes no puedan empezar ya a sembrar sus semillas, ¿no? Y a empezar con ese proceso de germinación y todo este crecimiento de las plántulas. Es más, ahora sería el momento ideal para que cuando ya el clima mejore, esas plántulas ya estén del tamaño necesario y tengan las hojas verdaderas y puedan ser trasplantadas con facilidad. Ahora, también hay desventajas, no todo es perfecto, ¿no? Requieren mucho mayor planificación, ¿no? Tienen que saber exactamente qué quieren sembrar, eh, cuánto, y esto les va a permitir, y si han llevado un registro de las veces anteriores en las que han cultivado ciertas plantas, entonces van a tener mayor información acerca de qué tan temprano o qué tanto más pueden esperar para empezar a plantar, a germinar las plantas. Obviamente les puede dedicar un poquito más de tarea, más de tiempo al dedicarse a esa tarea, dependiendo de la cantidad de bandejas de propagación que utilicen, porque hay de todos tamaños, con múltiples celdas también puede necesitar un poquito más de espacio y sobre todo, bueno, que tienen que comprar todos los materiales, ¿no? Las bandejas de propagación, las celdas y todos estos materiales que les he mencionado, que entendemos que no necesariamente todo el mundo tiene la eh, capacidad, ¿no? de adquirir, pero digamos que si es posible y si lo pueden hacer es recomendable. Ahora, eh, empezar con las semillas en semillero, como les indicaba, tienen muchas ventajas, pero siempre la forma más fácil de comenzar cualquier huerto va a ser sembrar directamente. Es decir, esperar a que el clima esté más cálido y sembrar las semillas directamente en su huerto. De tener un espacio, obviamente, al aire libre es suficiente, ¿no? Em, si este es el caso, es lo que ustedes prefieren hacer o planean hacer, sí es importante que tengan en cuenta que el suelo siempre tiene que ser preparado, ¿no? Tiene que ser un suelo cultivado, tiene que ser un suelo libre de maleza, eh, deben crear surcos un poco para ordenar un poco cómo van a ir sembrando las semillas, siempre respetando la profundidad que requiere cada semilla y como les repito, esa información está en el empaque en donde vienen las semillas. Siempre etiqueten para saber qué plantas se están plantando, si es posible indiquen la fecha, nuevamente para su registro personal y sepan exactamente cuánto tiempo les requiere y siempre mantener la tierra húmeda, ¿no? Porque la humedad el agua, la presencia de agua es sumamente importante para garantizar que las plantas crezcan de la manera correcta, no crezcan sanas, crezcan fuertes y puedan producir el alimento, digamos, que planean ustedes producir. Ahora, los empaques de semillas, obviamente seguramente han visto, hay de todo tipo, en muchos lugares están a la venta. Siempre intenten comprar semillas de calidad de un proveedor confiable, seleccionen variedades con resistencia a enfermedades. Hay muchas variedades en la actualidad em, uy, se me fue la palabra, ¿cómo digo breed? Que han sido, Cruzadas. sí, que han sido cruzadas justamente para ser resistentes a enfermedades. Entonces, ustedes ya no se tienen que preocupar, si utilizan esas variedades, ya no se tienen que preocupar por estar buscando de que hay alguna señal de esa enfermedad, y de cómo la van a tratar y de cómo la van a curar y de cuántas plantas van a perder, ¿no? Entonces, investigan un poquito, ¿no? Buscan un poco de información y de preferencia elijan estas variedades con resistencias a enfermedades. También elijan variedades que estén adaptadas a su área, ¿no? Eh, es decir, que van a alcanzar la madurez antes de que empiece a cambiar el clima.
Hay plantas, como les mencioné, que prefieren el clima muy cálido, hay plantas que no les gusta el calor, hay plantas que crecen mejor en el frío, ¿no? Es muy variado, les voy a dar algunos ejemplos más adelante, pero sí es importante que tengan en cuenta el área en el que están, ¿no? El clima promedio, en el área en que se encuentran. Incluso dentro de Nueva Jersey, el clima puede variar muchísimo, ¿no? La mayoría de ustedes que están en el norte tienden a tener un invierno mucho más duro de lo que yo tengo aquí en el sur, en Cape May, ¿no? A pesar de que igual tenemos invierno, pero la temperatura de repente no baja tanto, no tenemos tantísima nieve como ustedes, de repente tenemos un poco más de lluvia, ¿no? Entonces también es importante que tengan en consideración todos esos aspectos. Ahora, compren solo suficientes semillas para para lo que van a necesitar en ese año. Eh, Muchos, o sea, podrían utilizar semillas que han obtenido, digamos que 2 años antes, sí podrían crecer. No son óptimas, por ahí que no van a crecer tan bien. Piensen en que es como que, no quiero hablar de fecha de caducidad, pero digamos que no son las ideales, ¿no? Entonces, si pueden comprar digamos que solamente lo que necesitan para ese año y no pensar en guardarlo para los siguientes 2, 3, 4 años, muchísimo mejor. Eso les va a dar una mayor seguridad de que las plantas crezcan bien, ¿no? De que puedan realmente cultivar plantas sanas. Pero si las han obtenido o si las tienen ya de más de o sea, con más de un año de anticipación, sí es importante que las mantengan en un lugar que esté fresco y que esté seco, ¿no? Entonces eviten lugares húmedos, eviten lugares muy calientes, porque eso también afecta la fertilidad de esas semillas, ¿no? Si bien esas semillas tienen este embrión, que es esta planta latente, no es invencible, entonces sí es afectada por esos factores ambientales. Ahora, si van a guardar las semillas, eh, lo ideal es que las guarden en paquetes de papel, que utilicen contenedores que estén herméticamente cerrados y que se mantengan alrededor de 40 grados Fahrenheit, ¿no? En humedad baja. Y esto, por ejemplo, es el lugar ideal para mantenerlas es en la puerta de la refrigeradora. No se enfría tanto como el resto de la refrigeradora, pero sí mantiene esta temperatura y esta humedad menor, ¿no? A tener en cuenta. Ahora, acá les doy un poco de información acerca de los paquetes de semillas, ¿no? Esta es la información básica, independientemente de la marca, les diría la gran mayoría, eh, creo que hay muy pocas que no tienen toda la información, pero es información importante que es importante que revisen y eh, que tomen en cuenta, ¿no? El nombre común y el nombre botánico, la descripción de la planta para que sepan más o menos, por ejemplo, estos tomates sanmarzanos tienen ciertas características, ¿no? Son más gruesos, son más pulposos, entonces son ideales como para preparar salsas o para conservas, ¿no? Que de repente son diferentes a otro tipo de tomates. Entonces también les va a permitir a ustedes elegir mejor exactamente qué variedad prefieren. También les va a dar información acerca de cómo sembrarlo, ¿no? Cuánto tiempo dura en germinar, qué temperatura prefieren, qué requisitos son necesarios para poder tener un trasplante de la planta exitoso. Van a tener información acerca de la fecha de siembra o la fecha de trasplante, es decir, cuándo pasan de estas bandejas de propagación a ya un lugar, digamos, que fijo permanente donde va a crecer por completo esta planta, los requisitos de luz, la profundidad y el espacio necesario entre plantas, ¿no? Que es lo que les mencionaba anteriormente, el año del empaque, en este caso este sobre es del año 2025, o sea que todavía podríamos utilizarlo, digamos, y el origen, ¿no? En este caso estas semillas son de Italia, como lo indica en el sobre. Eh, Como les digo, hay varios, pueden variar entre marcas, pero en líneas generales siempre tienen la misma información, ¿no? La información acerca del tipo de planta, de las características de la planta, lo que se necesita para que crezca, ¿no? Las condiciones ideales que necesita esa planta para crecer. Así que sé que se los estoy repitiendo un montón, pero es muy, muy importante que realmente lean con detenimiento
y tengan y apliquen, ¿no? Toda esta información que les da el paquete de las semillas, ¿no? Porque también esto puede hacer la diferencia en la calidad de las plantas. Lo mismo si es que las compran online, porque bueno, yo compro todo online, no sé ustedes, pero también online pueden encontrar toda esta información, ¿no? Que viene en el paquete, cuál es el tiempo de germinación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay múltiples lugares en donde pueden conseguir la información necesaria para poder asegurarse de que sus plantas crezcan de la manera adecuada. Ahora, también existen lo que llaman las semillas híbridas, ¿no? Eso es cuando se produce, cuando se controla la polinización entre dos tipos de plantas que vienen a ser dos papás, ¿no? Dos padres diferentes, pero que son genéticamente uniformes, producen un híbrido que tiende a ser un poco más uniforme y más vigoroso, ¿no? Eh, van a producir un tipo de plantas que tienen rasgos que cubren todo el rango genético de los dos padres. Entonces, normalmente se dan, digamos que con la esperanza de que tengan las mejores características de ambos padres, digamos, ¿no? De ahí es donde vienen las semillas híbridas. Entonces, esto nuevamente, como mencionaba antes, es ese tipo de cruce, ¿no? Entre plantas donde se polinizan como que a propósito dos tipos diferentes de plantas para obtener una variedad que tenga ciertas características, ¿no? Por ejemplo, las que les he puesto ahí como ejemplo, estos tomates híbridos que son súper dulces, pero son cherries, entonces tienen ¿no? Han sido cruzadas específicamente para mantener ese tamaño pequeño, pero para tener un sabor un poco más dulce y además para que duren un poco más, sean un poco más fuertes al soportar temperaturas más bajas, ¿no? Em, Como les digo, son producidos o son creados con propósitos muy específicos, ¿no? Puede ser que sean más resistentes a enfermedades, que tengan un sabor particular, que tengan un tamaño en particular, que tengan algún tipo de resistencia en particular, ¿no? Las polinizaciones, las semillas que son de polinización abierta son las que se dan naturalmente, ¿no? Cuando no hay un control de la fuente del polen. Este, y eso es simplemente lo que se da naturalmente entre plantas. Son plantas que tienden a ser genéticamente más diversas, entonces por eso es que las híbridas, digamos que son muy controladas en las características que van a tener. En cambio, una planta que viene de una semilla de polinización abierta eh, es menos predecible en todo caso porque hay una gran variedad genética y pueden haber variaciones entre plantas, ¿no? Eh, pero también permite que la planta se adapte mejor a las condiciones que existen. Solamente información para que tengan en cuenta, como les digo, si es que buscan una semilla en particular o una característica en particular que quieren que tenga alguno de los alimentos que van a producir, estas variedades híbridas probablemente eh, puedan serles les sirvan mejor para lo que buscan, digamos. ¿No? Ahora, es importante seguir un calendario de plan de siembra, ¿no? Para que planifiquen su semillero, para que planifiquen la siembra, ¿no? El trasplante de estas plántulas y para que planifiquen la cosecha, ¿no? Eh, Pueden estimar la fecha, pueden aproximar o estimar el largo de la temporada de acuerdo a las fechas aproximadas para estimar la primera y la última helada de la temporada, ¿no? Ahí está la página web. Igual después de la sesión les vamos a enviar un correo con la información, con todos estos recursos para que puedan consultar la página cuando ustedes lo necesiten. Pero básicamente ustedes ingresan su código postal, entonces les va a dar estas probabilidades de temperatura para la zona en la que se encuentran, para que ustedes puedan planificar, ¿no? Por ejemplo, según este cuadro, y esto es de este año, hay 10% probabilidad de que la temperatura llegue a 36 grados Fahrenheit hasta el 2 de mayo, ¿no? Este, entonces digamos que no va a bajar para mayo, ya no va a haber heladas, ¿no? De acuerdo a este calendario, entonces sería una época ideal o una época adecuada para poder hacer este trasplante, ¿no? Si esa probabilidad fuera mayor, por ejemplo, la del 90% al 3 de abril, quiere decir que el 3 de abril todavía no deberíamos eh,
empezar a plantar afuera, porque hay una gran probabilidad de que esa temperatura sea sumamente baja, ¿no? Y lo mismo sucede para la temporada de otoño, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la tabla que les muestro, hay un 20% de probabilidad de que la temperatura baje hasta 32 grados hasta el 1 de noviembre. Entonces eso más o menos les da ese rango de fechas de la temporada que les va a permitir planificar mejor su huerto, ¿no? Y lo que planean cultivar o lo que esperan cultivar durante la temporada. Ahora, es importante que lleven un calendario fuera de esos calendarios que les indican esas fechas de las temperaturas, que ustedes lleven un calendario donde vayan apuntando exactamente cuándo van a plantar cada cosa, cuándo trasplantan, cuándo cosechan. Nuevamente, esto es para registro propio, ¿no? Para que la siguiente temporada ustedes tengan este, la información necesaria para poder planificar mejor, ¿no? Qué cosa van a empezar a cultivar. Pueden ustedes desarrollar su propio plan de siembra, identificando primero su zona de rusticidad o hardiness zone. New Jersey tiene un par, 7, 8. Creo que ya cambió un poco este año que fue reclasificado. Entonces es importante que revisen esta página de el USDA, del Departamento de Agricultura, donde les va a dar información acerca de la zona de rusticidad. También les va a permitir, ustedes tienen que determinar, de acuerdo a esta otra herramienta que les enseñé, las fechas de la última helada de primavera y la primera de otoño. También eso les va a permitir desarrollar un mejor plan de siembra, escoger el tipo de huerto que van a tener, si es que van a hacerlo directamente en suelo, si es que van a hacerlo en camas elevadas o en contenedores, cuántos contenedores, de qué tamaño, escoger las plantas que van a sembrar y determinar el número de plantas a sembrar y cuándo serán sembradas, ¿no? Toda esta información, la verdad que les va a ser de muchísima ayuda para planificar exactamente qué van a cultivar. Ya me quedan 5 minutos, ¿no? Ok, les voy a dar ejemplos de las hortalizas de temporada templada o fría, ¿no? Es decir, para cuando el clima está un poco más frío, porque son hortalizas que pueden tolerar mejor el aire frío y las temperaturas más frías en el suelo. Heladas muy leves. No estamos hablando de las heladas que hemos tenido, por ejemplo, este invierno. Las plantas no van a sobrevivir, pero sí que crecen bien durante el otoño, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos son el brócoli, la coliflor, el repollo, las lechugas, la arúgula, normalmente los vegetales de hoja verde que les dicen, ¿no? El bok choy, las acelgas, eh, incluso los guisantes y las remolachas, las zanahorias, etcétera, son hortalizas que les va bien en temporadas un poco más templadas o frías, ¿no? No necesitan tanto calor. Hierbas como el cilantrillo, el perejil, la salvia, el eneldo, el tomillo, el romero y el orégano también les va bien. No son tan sensibles al frío, digamos, o no les va tan mal. Y por el contrario, las hortalizas de temporada cálida van a crecer mejor en primavera y verano. Estas son las que son recomendables que ustedes esperen hasta después de la última helada. Usualmente a mediados de mayo, parece que esto va a ser un poquito más temprano este año, pero esperemos. Y es recomendable que estas plantas reciban 6 a 8 horas de luz solar, ¿no? Eso es importante. Y por ejemplo, es un error ahí en el slide, debería decir temporada cálida. Los tomates, los pimientos o morrones, los chiles o ajíes, las calabazas, los frijoles, habichuelas, las berenjenas, el maíz, la papa y el pepino son ejemplos de este tipo de hortalizas, ¿no? Y entre las hierbas tenemos a la albahaca. La albahaca, bueno, les menciono experiencia personal porque es con la que más experiencia tengo. Es sumamente sensible al cambio de temperatura. Entonces no le va a gustar. Está mal el título, me van a disculpar. Deberías decir temporada cálida. Porque la albahaca es sumamente sensible al frío, ¿no? No le gusta, inmediatamente se deprime, ¿no? Y se muere. Y similares son el romero, el orégano, la menta, el tomillo, la lavanda, el perejil y la salvia. También acá les tenemos un poco de ejemplos y nuevamente esto lo vamos a compartir con ustedes solo porque no me quiero exceder muchísimo más del tiempo que tengo.
pero algunos consejos, ¿no? Las semillas peletizadas, como las que ven en la foto, son más fáciles de ver y manipular, entonces se les recomienda sobre todo si tienen un tema de visión. También existen estos seed sowers que les van a permitir distribuir de manera correcta la cantidad necesaria de semillas, ¿no? De repente si es una herramienta que les puede ser útil, sobre todo si van a utilizar estas bandejas de propagación, ¿no? Problemas comunes, el crecimiento excesivamente alargado, que les dicen leguines, ¿no? Donde, como ven en las fotos, cuando no tienen mucha exposición a la luz, las plantas empiezan a estirarse para llegar a donde está la luz, ¿no? Este, y esto hace que sean mucho más débiles, ¿no? Entonces, acá la solución es moverlo a una ventana más soleada, acercarlo o ponerle grow lights para que puedan recibir la cantidad de luz que necesitan. Lo otro es el damping off, ¿no? O amortiguamiento, que es este tejido marrón de la porción externa de la raíz, que básicamente es una señal de que la planta se está pudriendo y se está muriendo, ¿no? Y son causadas nuevamente normalmente por un exceso de humedad o por el uso de medios que no están esterilizados, entonces tienen ahí algún tipo de enfermedad o hongo que ya viene en el suelo o que de repente fue introducido a través de algún implemento utilizado en el jardín, ¿no? También es importante que esterilicen sus herramientas antes de utilizarlas. Atacan las raíces, la base de los tallos y hacen que tengan esa apariencia, como ven en las fotos, como de pellizcado, como de deprimido, ¿no? Es esta la pudrición del tallo y de la raíz, que es lo que causa esta apariencia. Y también tenemos estos fungos gnats o estas moscas pequeñas que de adultos son una verdadera molestia. Las larvas se alimentan de hongos y de materia orgánica en el suelo y también se comen las raíces. Entonces eso es terrible porque parece que por encima la planta está bien y de repente estas larvas se están comiendo las raíces y es un poco tarde cuando nos damos cuenta, ¿no? Son más un problema sobre todo en invernaderos, en greenhouses. eh, pero los adultos suelen ser atraídos por la luz. Entonces, como ven en la foto, hay unos sticky traps, unas trampas que son como una cinta abierta, pegajosa, que pueden poner cerca de la planta, donde se van a quedar atrapadas los nuts y les va a permitir poder deshacerse de estas moscas. Así que, en conclusión, para no tomarme más tiempo, sí es importante que ustedes desarrollen un plan para establecer su semillero, para establecer la siembra y exactamente qué van a cultivar, porque los va a ayudar a mejor organizarse y a utilizar mejor el espacio que tengan, sobre todo un espacio limitado, ¿no? En zonas urbanas, cuando no tenemos, yo no tengo un jardín, por ejemplo, entonces es de suma importancia que puedan hacer eso para que puedan utilizar mejor el espacio que sí tienen disponible. Y eso es todo, muchas gracias.